están aquí. Gloria a Dios. Es una bendición estar con ustedes, hermanos. Vuestras actividades las hemos visto por Betel en grande manera y nos hemos gozado. En realidad, no sabía, pero quiero decirles, cortado por algunas partes de mi testimonio, porque nadie se hace de la noche a la mañana. Número uno, y esto se los digo por el testimonio que mi mamá me contó a mí, llorando, pobrecita, y ella me contó que cuando yo vine a este mundo, venía hecho un vegetal. Ustedes saben lo que es un vegetal. No oía, no veía, no hablaba. Y si me tenían que coger con cuidado porque mi cuerpo se hacía para todos lados, como si fuera un muñeco hecho de tela. Y el doctor le dijo, lléveselo, se va a morir, lléveselo. Y le dieron un espejito, dice mi mamá, y me lo ponía en la nariz para saber de que estaba vivo, que respiraba. 3 años primeros de mi vida fueron así, 3 años. A los 3 años amanecí muerto. Y mi mamá corrió para donde mi abuela. Mi abuela era una mujer cristiana de esas de hueso colorado, como decimos nosotros allá en Costa Rica, cuando alguien es bien centrado en el Señor. Y ella llegó a la casa y me vio en la cuna y de verdad dictaminó que estaba muerto. Y dice, vamos a orar a Dios, vamos a decirle que si Él le va a llegar a servir, que lo devuelva, y si no, que se quede donde está. Y en una oración sencilla, dice mi mamá, que mi abuela le dijo a Dios, Dios, tú eres el dador de la vida y usted sabe por qué permitió a Manuel venir a este mundo en esta condición. Pero hoy te pedimos, Señor, que si él va a llegar a ser un siervo tuyo, devuélvelo, y si no, déjalo donde está. Y ella fue a preparar una bebida y cuando la traía para donde yo estaba, me encontraron parado en la cuna. Y cuando me vieron fue diciéndole a mi mamá, tengo hambre. 3 años. Ninguna de más las enfermedades que daban de común a los niños a mí me dieron. Ninguna. Parecía que estaba cubierto. Y me crié. Mi padre profesaba la fe católica. Y bueno, él se alegró, pero ya, ¿verdad? Porque hablarle del Señor así, él decía, ya está bueno. Pero crecí bajo el temor de Dios, porque Dios no me permitió grabarme con vicios, ni el mundo me atraía, ni me atrae. El mundo no me atraía, hacían carnavales y me decían, vamos para que se diviertan. No, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Y no iba. Y me encerraba en el cuarto de la casa a estar con una guitarra tocando y estudiando. Y entonces, estando estudiando, al cabo del tiempo, unos años atrás, oí una voz, porque yo no sabía que uno tenía alma, y oí una voz que me dijo, Manuel, y yo me puse en guardia porque estaba entre una selva
y yo creí que era alguien que me quería hacer una broma, y le voy a tirar un terrón de lodo para que se recuerde que no debe hacer esa broma. Y entonces oí algo que por dentro me dijo: no es eso, es Dios quien te está llamando. Yo quiero ser salva, ayúdame. Y yo le dije: no, mi abuela dice que solo Dios viene a los santos, Él es puro, limpio, y yo estoy metido entre un chiquero. ¿Cómo Él va a venir a ensuciarse para salvarme? No, 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 no. Y le dije, estaba diciendo al alma que no. Cuando oí la segunda vez: Manuel, sígueme. Y yo me quedé quieto, y el alma despertó y me dice: yo necesito, es Dios quien te está hablando, es Dios. Y yo le decía: no, no puede ser Dios. ¿Quién soy yo para que me venga a buscar? Y cuando yo estaba hablando así, oí la voz otra vez, pero más fuerte, y me dijo: Manuel, sígueme, sígueme, sígueme. Y hasta ahí llegó Manuel. Un 3 de marzo de 1973 le entregué mi alma al Señor y le dije: dime a dónde quieres que vaya, iré. Dígame qué quieres que haga y lo haré, Señor. Y hasta aquí, Ebenezer, hace más de 50 años, porque yo tengo 50 años de estar en el movimiento misionero mundial, como 52, 53 años de estar, pero de servirle, comencé a servirle en la iglesia tocando guitarra y ayudando a limpiar la iglesia, que era una iglesia hecha de madera, y todo esto. Mi pastor se enfermó y le dio cáncer, leucemia, y llegó el día en que él no podía ni caminar, y yo me afligí, y yo me metí en un ayuno corrido con vigilia por mi pastor, y yo le decía al Señor: bonita cosa me traes aquí y me estás dejando sin pastor, Señor. Mira, Dios mío, si él se muere, ¿quién nos va a pastorear? Y cuando oí la voz fuerte y con toda autoridad, me dice: si él se muere, tú los vas a pastorear. Y yo pegué gritos y lloré y le dije: Señor, tú sabes bien que yo no puedo. Señor, tú sabes bien. Entonces me dijo: ve, dale la Santa Cena. Y yo llegué donde el pastor, donde estaba postrado en cama, y le dije: pastor, el Señor me dijo ahora que le diera la Santa Cena. ¿Se puede? Y me dice: sí se puede, hágalo. Y de verdad, y en una pequeña copa diluí un pedacito de una galleta que se diluye fácil, y le dije: aquí le traigo, como usted dice en la Santa Cena, le dije, el símbolo de la sangre y del cuerpo de Cristo. Y yo le ayudé, se lo puse en los labios y él se lo bebió. Al día siguiente llegué a verlo cómo estaba, y encuentro a la pastora llorando, y le digo: ¿por qué llora? Dice: porque Julio se levantó y está sentado en la mesa desayunando. Dicen que cuando se levantan así se mueren después. Pues mire, tiene 89 años mi pastor, va para los 90 y está predicando todavía. Y aquí está su discípulo, porque él fue el que me crió. Y después me dijo: yo todavía no estoy en muy buenas condiciones, vaya a visitar los campos que estamos comenzando a abrir. Y yo le dije: sí, Señor. Y como yo había ido acompañándolo varias veces, yo sabía dónde quedaban, pero mi corazón latía por la obra misionera, hermano, y me llena.
Y cuando él me dijo eso, oiga mi hermano, eso era fiesta para mí. Y fui, comencé a visitar los campos en diferentes lugares en la selva y comencé a trabajar, y no solo ese campo, abrimos otro y abrimos otro y abrimos otro. Y entonces llegó ya se mejoró el pastor, y llegó y me dijo: ¿qué quedó de los campos que te di? Le digo: usted me dio 5 y súmele 5 más, pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Ve, y ese trabajo, el Señor comenzó a mandarme a la selva para aprender a ser un misionero. Porque usted en la selva, usted no va a pedir gustos, es lo que hay y se come. Amén. Ahí aprender a comer pescado crudo y a saberlo pescar con la mano, y a pescar camarones grandes en los ríos y a comérselos. Qué ricos que son. O sea que el misionero no puede decir: esta comida no me gusta. No, se come lo que le dan y se acabó. Amén. O sea, el misionero tiene que tener ese carácter, porque las personas que le están dando lo están haciendo con su corazón, con lo que tienen ellos. Y usted viene con esas cosas, hermano, no. Si usted no es así, mejor no se meta en cosas de mujeres ni de hombres. Amén. Porque aquí hay mujeres que yo he conocido, y varones de Dios que son un ejemplo, que me impulsaban. Después, un día en una convención, yo me sentaba con la gente, porque yo no tenía ningún reconocimiento de parte del movimiento, y una convención que se hizo con el hermano Luis Ortiz en la ciudad donde yo vivo. Y llegó el hermano Ortiz y me dice: ¿qué haces tú sentado ahí con esa voz que te tenía él? Y le digo: no, es que yo soy aquí nada más que oveja. Y me dice: ¿y por qué no te han dado el blanco para reconocerte como obrero? No sé, señor, pregúntele al pastor. Ve, y me dice: ve, llámalo. Y fui y lo llamé. Y entonces cuando yo los vi que estaban hablando, yo me quedé sentado en mi silla donde estaba. Y pasa el pastor con el blanco y me dice: me diste por la espalda. Le digo: no, señor. Él me preguntó que por qué no me habían reconocido. Le digo: y el que usted sabe es porque yo no. Mi deleite es servir a Dios, y usted sabe, pastor, yo le sirvo. Y mi deleite fue así. Ve, cuando me convertí trabajaba en una empresa y ganaba bien, pero cuando me convertí no le caí muy bien a los jefes de la empresa, y un día llega el ingeniero del taller y me dice: mire, quiero hablar con usted, te quiero decir que te voy a dar 7 días para que piense lo que te quiero decir, y dígame. Y entonces me dice: tu religión aquí no nos conviene, tienes 7 días para pensar. Entonces me quedé viéndolo y me dice: ¿qué dice usted? 7 días, le dije. ¿Qué le parece poco? No, son muchos, ya me voy. Porque yo no voy a cambiar mi Dios por un trabajo. Yo no voy a cambiar a Dios. Ciertamente tenía responsabilidad con familia, pero no voy a cambiar a Dios, porque si me quedo sin Dios, ¿quién ve por mi familia? ¿Quién nos va a curar? ¿Quién nos va a proveer para ayudarlos? Y renuncié. Mi esposa se maravilló de verme llegar solo y me dijo: ¿qué haces aquí tan temprano? Le digo: acabo de renunciar. Entonces me dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? No se preocupe, en la obra del Señor hay mucho campo vacante. Voy a ir a solicitar trabajo a la obra del Señor. Y el pastor me vio llegar y me dice: Manolo, ¿qué hace tan temprano aquí? Vengo buscando trabajo, déjeme limpiarle la iglesia, déjeme arreglar las cosas aquí, que eso para mí es servir al Señor.
Y comencé a ayudarlo, y mi pastor, yo no sé qué vio en mí, me dice, venga Manolo, lo voy a enseñar la palabra. Y ese hombre, hermano, sí que era un catedrático, pero en la palabra, pero firme. Enseñaba y bien. Y a mí que me gusta aprender. Entonces, terminé siendo reconocido por el hermano Ortiz, y oraron y entonces sentí más responsabilidad. Comencé a crecer en el Señor, en el ambiente ministerial con mis compañeros. Y un día llega el pastor y me dice, Manolo, tengo una idea. Tenemos que pensar en la generación, que van viniendo, porque nosotros nos vamos envejeciendo. Y yo le dije, usted tal vez, le dije. Y me dice, usted siempre gozoso, ¿verdad? Le digo, sí, pastor, le amo. Y entonces él llegó y me dice, ya usted está instruido y quiero que levantemos un grupo para la obra del ministerio misionero. Eso, y mi corazón late por la obra misionera. Estoy en silla de ruedas, pero no estoy impedido para hablar ni para predicar. Lo hago para la gloria del Señor. Y entonces llegué y dije, está bien. Entonces aprendí algo de Dios. Aquí, haciendo un triángulo con los dos dedos de la mano, así, el triángulo del fuego. ¿Quieren fuego del Espíritu Santo? ¿Quieren fuego? ¿Quieren fuego de verdad? Que se encienda el fuego. Que se haya no un incendio, una tormenta de fuego en Perú del Señor. ¿Quieren? Pues les voy a decir, ayuno, oración y vigilia, pegados. Y entonces el pastor me dio 5 miembros de la iglesia que decían que tenían llamado, y yo se los dije, vamos a tener el triángulo del fuego, y se los dije. Y entonces me dijeron, pues nosotros podemos, vamos a ver, el que llegue a la final de la carrera, pues está bien. Y subíamos a una montaña que se duraba una pendiente subiéndola como 1 hora. Y usted sabe que es estar en ayuno y subiendo eso. Los pobrecitos iban. Y yo les decía, vamos. Llegamos a una casa que nos facilitaron para estar ahí. Entonces les dije, como ustedes serán los futuros obreros, vamos a empezar a educarlos en la oración. Por hoy vamos a orar 2 horas. Y entonces puse unos 5 banquitos aquí y le dije, arrodillados, pero yo no creo en la oración de la mente trascendental, porque eso es brujería. Quiero oírlos hablar. Yo llevaba un programa escrito de puntos que se tenían que orar. Y entonces comenzaron a clamar. Y cuando yo oía que se iban callando, les pateaba la pata del banco. Amén, pues que se cayeran. Y seguíamos, hasta que llegaron a completar en una noche 8 horas de oración. ¿Ve? Ahora sí son siervos de Dios. ¿Ve? Y entonces ya ellos me decían, hermano Manuel, tenemos tales peticiones, póngala en la pizarra. Y entonces yo los dirigía, y a veces tenía un hermano que iba adelante, entonces los dirigía también en los puntos que teníamos de oración. Y algunos de ellos no estaban bautizados con el Espíritu Santo, pero en esa búsqueda el Señor los bautizó.
encuentra un hermano, un pastor muy bueno, muy especial, que se llama Juan Castillo. También fue un pastor muy especial como fue Carlos Guerra y otros hombres de Dios que se han destacado en la obra. O sea, por la gracia de Dios, yo fui un miembro de la primera generación que hubo en la provincia de Puerto Limón. Y ahí se levantaron esos 5 que formaban ya parte de la generación. Y comenzó el Señor a mover al pastor que teníamos que hacer un ayuno de un mes de ayuno, oración y vigilia. Entonces salíamos a las 6 de la mañana y venía otro grupo a las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente, y así ayunamos 2 meses así. Y el pastor nos dijo, ya está bueno, y entregamos al Señor y dice, ahora sí, a la calle. Hermano, yo les voy a decir algo. Esa vez, un domingo, la población allá es pequeña. La iglesia está en apuros frente de la calle, y estábamos nosotros alabando a Dios. Un domingo se convirtieron 25 almas de una sola vez. Y comenzaron a haber sanidades milagrosas, y comenzó Dios a sacarlo de lo interior del corazón a través de los dones de revelación del Espíritu Santo. Y Dios comenzó a moverse, pero yo me sentía en ambiente, pero yo decía, la obra misionera, Señor, la obra misionera. Y entonces Dios me tomó en cuenta y me mandó a un país estéril como lo era Belice, y ahí llegué, y de verdad que el diablo me quiso matar con un virus que daba, y a mí me dio bien malo y re malo. Me dieron 3 días de vida. A los 3 días de vida caí al suelo en estado de coma seguro, y para entrar en el estado de punto y aparte. Y entonces vino el Señor y me sanó. Pero aprendí en ese éxtasis, porque vi un ángel a un lado y vi a la muerte a otro lado. Y cuando yo vi al ángel, comencé a retar la muerte, todo valiente, y le dije, ¿qué pasa que no pone su aguijón en mí? Ven. Pero ahí el Señor me hizo entender que después de que Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo y la muerte quedaron bajo las órdenes de Él, porque ellos no pueden tocar a un hijo de Dios o a una hija de Dios sin el permiso de Dios. Aleluya. Y ¿saben algo? La versión bíblica tiene, cuando el Señor le habló a Pedro y le dijo, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como se zarandea el trigo en el tamiz. Entonces entendí que el diablo está sujeto a Cristo, porque Él fue el que le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. ¿Sí o no, iglesia? También a la muerte le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Amén. Y la muerte no lo pudo retener dentro del sepulcro como acostumbraba a mantener a los demás, sino que cuando se cumplieron los 3 días, digo yo en una forma figurada, que lo agarró de la muerte, la agarró del pescuezo, si tenía, y le dijo, bueno, aquí voy. Porque la muerte no puede retener. Dios me ha concedido orar por muertos y se han resucitado, porque no es la muerte quien decide, es Dios. Es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él venció a la muerte y está profetizado, y venció al diablo, porque al diablo le dijo, yo seré tu matador. Y allá en el monte Calvario, allá digo en Génesis 3, el Señor le dijo
que el Señor le aplastaría la cabeza a la serpiente, aunque le mordería el carcañal. Pero nosotros estamos en victoria. La iglesia del Señor está en victoria. La iglesia del Señor nunca se enfría. La iglesia está del Señor caliente todo el tiempo, porque vive con el fuego del Espíritu Santo. Tengo 77 años y estoy tan caliente como mejor que el día que me convertí.